Bendiciones, hermanos. Gracias por acompañarnos en esta noche, ahí en casa donde estén. Sabemos que el Señor es bueno en todo tiempo y vamos a continuar dándole la gloria y la honra en esta noche porque Él es merecedor de ella. Amén. Iniciamos con una oración en esta noche. Gracias, Señor, te damos en este día, Señor, que tú nos has dado, Jesús, de poder venir, Señor, en tu presencia, Señor, y darte la honra y la gloria, Señor. Sabemos, Señor, que tú tienes control de todo, Jesús, y sabemos, Señor, que nuestras almas, Señor, y nuestros ser y lo que somos, Señor, y nosotros, tus hijos, Señor, estamos en tus manos, Jesús. Tú eres digno, Jesús. Tú eres santo, Jesús. Y sabemos, Señor, que somos tu pueblo, Jesús, y esperamos en ti. Esperamos en ti, Señor, y en tu palabra, Señor, que tú cuidas, Señor, de tu pueblo, Jesús. Y tu palabra dice, Señor, que tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo, Jesús. Y en esa palabra, Señor, creemos, Jesús. Y en esta noche, Señor, hoy venimos con unas alabanzas, dándote gloria y la honra. Tú eres digno, Señor. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Dile, somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, dile, su amor nos impulsa y su amor nos impulsa. No nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Aleluya. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa. No nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Una vez más, que se escuche donde está. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Su amor nos impulsa y su amor nos impulsa. No nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad.
glorificamos, Señor. Te glorificamos, Jesús. Sabemos, Señor, que tú eres ese Dios poderoso en quien podemos confiar y poner nuestra confianza en ti, Jesús. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea el honor, sea la gloria, dile, sea la honra, sea la honra, sea el dominio, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, sí, Señor. Poderoso Dios, mi alma clama por ti. Al que está sentado, al que está sentado en el trono y al Cordero, y al Cordero, sea el honor, sea la gloria,
Señor les bendiga, hermanos. Aquí estamos con ustedes hoy, este viernes, ¿verdad? Espero que usted se encuentre con bien ahí en su casa, mientras los hermanos se preparan aquí para dar continuación a la serie de este viernes. Quisiera compartir con ustedes una palabra, ¿verdad? Aquí en el libro de Job. Ahí, si usted tiene su Biblia, puede abrirla, y si no, pues puede oírla. Dice así el libro de Job, capítulo 2, versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Ciertamente estamos pasando, ¿verdad?, por momentos difíciles, o momentos que quizás no habíamos pasado como iglesia o como ciudad. Y quizás en medio de la angustia algunos se podrán encontrar como la mujer de Job, pero espero que usted se encuentre como Job. Y no estoy diciendo que se encuentre enfermo, pero que se encuentre como Job, pacientemente esperando a ver qué final Dios le daría. Porque hay personas que se inquietan cuando llega la prueba, cuando llega el dolor, cuando llega la aflicción. Y Job, sabemos que le llegó esta aflicción, no solamente una aflicción económica, no solamente una aflicción por la pérdida de sus hijos, de su trabajo, pero también le llegó a Job, ¿verdad?, la pérdida de su salud. Él estaba enfermo. Y Job, siendo el que estaba enfermo, se mantuvo pacientemente esperando en el Señor a ver qué Dios haría con él al final. La mujer de Job, pues ella se desesperó, pudiéramos decir. Ella, al ver el sufrimiento, la angustia y el dolor, ella dijo: ya no soporto más. Job, mejor maldice a Dios y muérete. Porque algunas de las veces, o en veces, el ser humano no está dispuesto a recibir la oposición. No está dispuesto el ser humano a experimentar el sufrimiento, la angustia y el dolor. Solamente queremos disfrutar el bien. Alabamos a Dios, bendecimos a Dios y exaltamos a Dios cuando todo está bien. Cuando hay trabajo, cuando hay dinero, cuando hay salud, cuando la familia está reunida, allí sí queremos alabar y bendecir a Dios. Y hay personas que no hayan cómo bendecir a Dios en medio de la prueba. Pero yo le digo: sea como Job, sea paciente, persevere en esperar en Dios. Job le dijo a su mujer: ¿acaso vamos a recibir el bien de Dios y no el mal? Debemos estar nosotros siempre cuerdos en nuestra forma de pensar, recordando de que Dios es Dios y que Él todo lo tiene en control. Lo que Él decida hacer, Él sabe lo que hace. Que usted y yo seamos como Job, pacientes y perseverantes, esperar a ver qué fin Dios nos va a dar. Así que espero que usted se encuentre en su casa bendiciendo el nombre de Dios. Creo que ya están listos. Bueno, ya se ha preparado acá el lugar para que nuestro hermano Santos dé continuación a la enseñanza, a la serie que hemos estado recibiendo en estas últimas semanas. Así que le dejo lugar a mi hermano Santos para que dé continuación. El Señor me les bendiga y el Señor me les guarde. Dios les continúe bendiciendo, hermanos. Damos gracias a Dios por
este día. Vamos a seguir hablando del tema a corazón abierto y está el subtema un hombre conforme al corazón de Dios. Damos gracias a Dios porque podemos estar aquí, porque estamos bien, porque tenemos salud. Ya se ha orado por el servicio y esperamos que usted que nos escucha allá en su hogar, donde nos escuche, pueda ser bendecido y edificado con esta palabra y que también se encuentre bien de salud. Al terminar la enseñanza vamos a estar haciendo una oración por la iglesia, por esta nación. Bien, vamos a continuar. Cuando iniciábamos al principio de esta enseñanza, este tema a corazón abierto, hablábamos de que en el capítulo 3 del libro de Éxodo, cómo Dios se presentó a Moisés hablando con él, y le decía Dios a Moisés, allí en el capítulo 3 del Éxodo, como iniciábamos, le decía Dios a Moisés: he visto la aflicción de mi pueblo. También le decía Dios a Moisés: he escuchado su clamor y estoy al tanto de sus angustias. Pero lo hermoso de todo esto es que Dios no solamente mira y escucha, sino que actúa. Y le dijo a Moisés: he descendido para librarlos, para sacarlos de Egipto. Y todos conocemos la historia de cómo Dios sacó al pueblo de Israel con mano fuerte, con mano poderosa de la tierra de Egipto. Y cuando finalmente salen de Egipto y se da la orden para que el pueblo salga, Dios les guía por un camino largo, pudiendo haber sido corto. Dios los guió por un camino largo con muchos pensamientos o con propósitos en mente, y lo vamos a ir mirando más adelante. Pero allí donde está, le quiero pedir que me acompañe y abra su Biblia conmigo en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículos 9 al 22. Éxodo 14, versículos 9 al 22. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pit-Ahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron su voz, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón,
en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Amados hermanos, cuando el pueblo llegó al Mar Rojo, vemos cómo aquella nube hizo un cambio. Obviamente Israel tuvo miedo al mirar el ejército a sus espaldas, y al no necesitar a alguien que fuera al frente para guiarlos, el ángel de Jehová convertido en aquella nube se regresó y se puso a espaldas del pueblo, y dice que para formar una separación entre Israel y los egipcios. Cuando los israelitas miraron todo esto, que los egipcios se acercaron, se pusieron nerviosos, era de esperarse, e incluso empezaron a murmurar, a quejarse, a decirle a Moisés que por qué los había sacado de Egipto. Es importante entender, hermanos, es fácil quizás poder nosotros criticar al pueblo por no tener tanta fe o por olvidarse tan pronto de todas las maravillas que Dios había hecho en Egipto. Pero me parece aquí que el pueblo está pensando más en una guerra, en una lucha cuerpo a cuerpo. Este pueblo en realidad no estaba preparado para la guerra, y esa es una de las razones por la cual Dios decide hacer un viaje largo y no llevárselos por la vía corta, porque tendrían que enfrentar inmediatamente a los filisteos, y este pueblo no estaba listo. El ánimo y el autoestima del pueblo estaba dañada debido a aquella grande opresión que habían sufrido o que habían vivido por todos estos años. Entonces no estaban preparados para poder hacerle frente al ejército. Entonces era obvio que se sintieran nerviosos y acobardados, y Moisés, sin duda, que entendía la situación, conocía perfectamente que los israelitas no estaban listos para la guerra, y por eso mismo Moisés incluso no les regaña, no les critica, y en lugar de reprenderlos por la murmuración, Moisés los anima, y con gran gesto de seguridad le habla al pueblo de una liberación rápida y completa. En el versículo 13 y 14, ahí él les dice: no temáis y estad firmes en vuestra fe, en vuestro ánimo. No piensen en salvarse, es lo que les está diciendo en sí Moisés, ni por lucha, ni corriendo. En otras palabras, ustedes no tienen que ensuciarse las manos, ustedes no tienen que preocuparse de cómo le van a hacer o cómo van a salir de esta, porque los egipcios que hoy están a sus espaldas, nunca más para siempre los volverán a ver. Y Moisés les habla con una voz segura: esperen en Jehová, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Yo no sé cuántos de ustedes que me escuchan alguna vez estuvieron miedosos, asustados por algo. Creo que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido afligidos, asustados, desesperados, y esa era
la situación de aquel pueblo. Pero qué bien se siente cuando en medio de una situación semejante, cuando estamos asustados, con el corazón turbado, alguien con experiencia, con voz firme, viene, nos habla y nos dice: esténse tranquilos, esténse quietos, porque nada va a pasar. Y fue lo que Moisés le dijo al pueblo: esténse quietos, estén firmes, estén tranquilos y miren la salvación que Jehová hará por vosotros. Pueblo de Dios, yo sé que estamos atravesando momentos difíciles. Lamentablemente no somos doctores, o no todos, yo no lo soy, y sé que hay muchos aquí o allá donde ustedes están que no lo son, y no podemos inventar una inyección o la cura de todo esto que estamos pasando. Cuando las situaciones apremian, cuando las situaciones son semejantes, tengamos la seguridad que Dios va a hacer su parte. Moisés y Dios, por supuesto, sabían que este pueblo no estaba preparado para luchar, no estaban preparados para pelear, no había una fe segura en su corazón, porque tenían un corazón cobarde, un corazón de esclavo. Pero Moisés los anima con voz fuerte, con voz segura, les anticipa una victoria que van a tener, porque Dios pelearía por ellos. Y es lo mismo que nosotros le decimos hoy en día. Quizás no hay una cura que podamos nosotros inventar, pero sí podemos decirle que hay un Dios que es fuerte, que es grande y que es poderoso, y que puede guardarnos aún en medio de esta situación que estamos pasando. Dios tiene la capacidad para proteger a su pueblo, y fue lo que le dijo Moisés a los israelitas: estén tranquilos y miren la salvación de Jehová. Llama la atención el versículo 15, el por qué Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Y pudiéramos preguntarles que acaso no le agrada a Dios el clamor o la oración de su pueblo. No, no es esa la respuesta. Simplemente lo que Dios le está diciendo es: ¿por qué continúas clamando? ¿Por qué continúas orando cuando yo ya escuché tu oración? Eso es lo que Dios en sí le está diciendo. Tu oración ha sido contestada, tu petición yo ya la escuché. No es que Dios no quiera que clame a Él, sino que ahora Dios lo está llamando a accionar. Y lo que le dice es: ya no clames, porque tu oración yo la escuché. Y esto a mí me hace recordar otra situación en el libro de Daniel. Ahí miramos que Daniel, junto al pueblo de Judá, o el reino de Judá, fueron llevados cautivos a Babilonia. Y allá Daniel aprendió muchas cosas. Allá Dios lo usó, allá Dios lo engrandeció a Daniel, porque éste le dio su lugar a Dios. Y vemos cómo en el capítulo 9, la Biblia ahí nos dice que Daniel estaba muy atento a los escritos del profeta Jeremías. Y Jeremías había profetizado que el pueblo estaría cautivo 70 años en Babilonia. Entonces Daniel, a pesar de estar acomodado en Babilonia, a pesar de que tenía, podemos decir, una vida tranquila, tenía poder, tenía autoridad, tenía un nombre en Babilonia, pero nos damos cuenta que Daniel anhelaba regresar a Jerusalén. Y él se va, cuando lee atentamente que el tiempo se acercaba, él clama a Dios y hace una larga oración en el capítulo 9, pero allí lo vemos ya por ahí del versículo 21 en adelante, me parece, que es interrumpido y le dice el ángel Gabriel: tu oración fue escuchada desde el principio. Eres muy amado y tu oración ya fue contestada. Y esto nos dice a nosotros, hermanos, que Dios siempre está atento. Que puede ser que nos sintamos abatidos, tristes, desesperados, sobre todo si no hay trabajo.
si existe una amenaza latente de poder ser contaminados con el virus, yo quiero decirles que Dios no duerme y que Dios está sentado en su trono, que Dios escucha, que Dios mira y que Dios está al tanto de la situación que estamos viviendo. Tengamos fe, tengamos ánimo y crea que sus oraciones están siendo escuchadas. Dios ha escuchado la oración, ha escuchado el clamor de su pueblo. Así que Dios le dice a Moisés, volviendo a Éxodo: ya no clames, tu oración yo ya la contesté, más bien dile al pueblo que marchen hacia adelante, diles que vayan directo rumbo al mar. Y el pueblo sin duda que volvió a tener problemas, porque Moisés les está diciendo: marchen hacia adelante, pero adelante está el mar. Pero Moisés nunca dijo marchen a su izquierda o a su derecha, él dijo hacia adelante. Y quizás los israelitas preguntaron: pues no hay un barco o no hay flotas que nos estén esperando. Moisés simplemente dijo: marchen. Y yo entiendo, amados hermanos, que es difícil a veces hacer aquellas cosas que se nos piden cuando está fuera de la lógica. Es muy difícil hacer o actuar cuando las cosas que Dios hace para nosotros no tienen sentido. Y es ahí donde se necesita la obediencia del pueblo de Dios para escuchar y atender la voz de Dios. Si hay alguien que sabe lo que hace y lo que está pasando, es Dios. Y cuando Dios da una orden, hermanos, lo que nos queda a nosotros es obedecer. Y si Dios dijo marchen hacia el mar, es porque Dios ya sabía lo que Él haría con aquel pueblo. Así que Él les dijo: marchen hacia adelante. Y podemos seguir leyendo, porque aquí Él sigue hablando. Dios le dijo a Moisés en el versículo 16: alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. He aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en sus carros y en su caballería. Sabemos que Dios hizo el milagro. En el versículo 21 dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Amados hermanos, esto no era una película de ciencia ficción lo que los israelitas estaban mirando. Israel miró en vivo y a todo color lo que Dios puede hacer, y lo que usted y yo hemos visto, vamos a decir, quizás en película, lo que fue el abrir el mar rojo. Los israelitas lo miraron en vivo, miraron manifestado el poder de Dios abriendo aquel mar. Dice que el viento sopló toda aquella noche, pero es importante notar que el enemigo estaba al acecho, pero el ángel de Jehová estaba a las espaldas del pueblo, impidiendo que el pueblo de Egipto se acercara a los hijos de Israel. Y esto lo podemos entender también, hermanos. Puede ser que allá afuera esté el coronavirus, puede ser que ande por ahí en el aire, puede ser que haya mucha gente a nuestro alrededor contaminado, pero nuestro Dios tiene el poder para guardarnos, para protegernos, para que no podamos nosotros ser, hermanos, infectados. No estoy diciendo con esto que los cristianos no podemos ser infectados. Sí hay posibilidades, pero creo en un Dios grande y poderoso, y le animo a usted en esta noche a creer
en ese Dios todopoderoso que poder sí tiene para guardarnos. Lo hizo con Israel y nosotros hemos visto la historia cómo Él guardó a su pueblo. Una vez que el mar se dividió, el pueblo entró y caminó en medio del mar en seco, teniendo, dice la Biblia, murallas de agua a su izquierda y a su derecha. Y luego Dios endurece el corazón de Faraón para que siga al pueblo de Dios, y ahí Dios se glorificó. Necesitó toda la noche, hizo un proceso, estaba enseñándole al pueblo calma y confianza, paciencia toda aquella noche. Pero una vez que el pueblo hubo cruzado, solo bastó una palabra de Dios, una señal de Dios para que las aguas volvieran a su lugar y anegaran al pueblo de Egipto. Bien, vemos que Dios tiene, hermanos, todo poder y que no hay nada para Él imposible. Había dicho que iba a sacar a su pueblo con mano poderosa y así lo hizo. Después de salir de Egipto, 3 meses después, para ser exactos, después de salir de Egipto, el pueblo de Israel llegó al monte Sinaí. Y esto es importante en la historia de Israel, porque esta es la fecha de la gran constitución por la que Israel nació oficialmente como pueblo y nación. Y el tiempo fue de acuerdo a Éxodo 19:1, el mes tercero de la salida de Egipto. El lugar fue el monte Sinaí. Dios cumplió su palabra, redimió a su pueblo y lo convirtió en una nación. Y a esto hace alusión el profeta Isaías cuando habla en el libro de Isaías capítulo 43. Vamos a leer un poco ahí en Isaías 43 versículos 1 al 4. Isaías 43. Lo quiero decirles que Dios está haciendo alusión aquí a cuando Él redimió a su pueblo. No me voy a meter en más. A ver, no quiero darles una falsa información. Isaías 43, 1 al 4. Vamos a ver qué nos dice. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, puse nombre, mío eres tú. Yo solo quiero hacerle notar que está haciendo aquí el profeta alusión a aquel momento en que Dios redime a su pueblo, en que lo forma en una nación y le dice: tú eres mío, yo te puse nombre. Y luego vienen otras promesas de que cuando pases por el fuego no te quemará, ni la llama arderá en ti, hablando de que Dios cuida, guarda y protege a su pueblo. Este pueblo sería reservado, sería guardado por Dios, a pesar de las rebeliones que el pueblo haría después. Dios ama a su pueblo, amados hermanos, a pesar de que muchas veces nosotros le somos infiel. Dios promete guardarnos, ayudarnos, bendecirnos, aunque muchas veces nos falta la fe y a veces queremos hacer los problemas más grandes de lo que Dios es. Ningún problema, ningún virus, amados hermanos, es más grande que Dios. Así que allí en el monte Sinaí, los israelitas recibieron la ley. Es importante notar que el propósito de la ley era modelar el carácter del pueblo para convertirlo en un pueblo santo. Ese era el propósito de la ley, modelar el carácter del pueblo hasta convertirlo en un pueblo santo. Pero
hay unos propósitos más que yo quiero que miremos. Por qué Israel fue escogido por Dios para ser su pueblo, y esto más adelante se lo vamos a cambiar a la iglesia. Los propósitos que Dios tiene los tuvo con su pueblo Israel, los sigue teniendo porque Israel sigue siendo su pueblo, aunque la atención completa ahora es sobre la iglesia. Dios sigue guardando, protegiendo y mirando de reojo a Israel. Pero aquí quiero que miremos y que leamos en la palabra de Dios cómo Dios los escogió y cuáles fueron esos propósitos. Y el primero que les quiero dar es que dice: fue para dar testimonio. Israel, para que me entienda, fue escogido para dar testimonio de la unidad de Dios en medio de la idolatría universal. Y para esto vamos a leer el libro de Deuteronomio, capítulo 6 y versículo 4. Deuteronomio 6, 4 es el primer mandamiento, pero es algo que es bastante profundo e importante para el pueblo de Israel, y lo debe de ser también para nosotros como iglesia de Jesucristo. Dice el versículo 4: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Les dije que una de las razones por cual Dios los escogió fue para que dieran testimonio de la unidad de Dios en medio de la idolatría universal. Este versículo completo, hermanos, se recita como confesión de fe judía. Esta es la famosa Shema, que enfatiza la fe monoteísta del judaísmo, o la fe en el único Dios verdadero, es lo que es monoteísta, la fe en el único Dios verdadero, y se debe de leer 2 veces al día. Fue la orden que se le dio al pueblo de leerla 2 veces al día, y con esto se enseña que Él es el único Dios verdadero, que Él es el único Dios al que ellos deben amar y servir, que es el único Dios que los guarda y los protege, que Él es autoexistente, que Él es todo suficiente, y que no hay necesidad de otros dioses, no hay necesidad de la idolatría. Sabiendo Dios la situación que reinaba en aquel momento, sabía perfectamente a dónde se iba a meter el pueblo de Dios. Venían de una nación idólatra como Egipto, pero llegarían a otra aún peor, como era el lugar de los cananeos. Así que esto era algo que los israelitas repetían 2 veces al día, la Shema, donde hacen énfasis en que Dios es el único Dios verdadero, que es el único que los guarda, el único que los protege. Y en días pasados estuvimos nosotros hablando de los diferentes nombres con los que Dios se ha manifestado a la humanidad o al mundo, al pueblo, para hacerles saber que cualquiera sea la necesidad en la que nosotros nos encontremos, Él tiene la respuesta a esa necesidad. Cualquiera fuera el problema en que nos encontremos, Dios tiene la solución a esos problemas. Y Dios quería ser claro con el pueblo de Israel para que entendieran estas cosas. Esa es la importancia de decirles: oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Y yo puedo decirles en esta noche: oye Torre Fuerte, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y esto va para aquellos que nos escuchan. Hay un solo Dios verdadero, el cual nos ha amado con un amor grande, y es la razón de que hemos estado hablando, venimos hablando de este tema a corazón abierto. Porque Dios ha abierto su corazón al mundo, le ha mostrado su amor, le ha mostrado su misericordia, nos ha mostrado cuánto nos ama, cuánto le importamos al estar al tanto y al pendiente de nosotros.
lo que decíamos al principio, lo que Él le dijo a Moisés, es lo mismo que Él hace. Él mira nuestra aflicción, escucha nuestro clamor y está al tanto de nuestras situaciones que estamos pasando, está al tanto de nuestras angustias. Por lo tanto, hermanos, todo lo que nos pasa es del conocimiento de Dios y hay que estar tranquilos, hacer nuestra parte y dejar que Dios haga la parte de Él. Hay otros versículos que queremos leer para esto mismo, de que Dios llamó a Israel para hacer o para dar testimonio del único Dios en medio de una idolatría universal. Vamos nuevamente a Isaías 43, pero ahora de los versículos 10 al 13. Isaías 43, versículos 10 al 13. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, y esto no, aquí Dios le está hablando al pueblo de Israel, no a los testigos de Jehová, como a veces lo hacen notar por ahí, que son los testigos de Dios o de Jehová, y por eso ponen o usan este versículo como base de su falsa doctrina. Dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios. Y ponga cuidado que no está hablando de que hay otro Dios, lo está poniendo con Dios pequeña, con Dios minúscula, dando a entender que hay un solo Dios y todos los demás que se nombran dioses simplemente son mentirosos y son ídolos. No fue formado Dios ni lo será después de mí. Yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre lo que hago yo. ¿Quién lo estorbará? Amados hermanos, es importante dar testimonio del único Dios verdadero. Ese es uno de los propósitos por los cuales Dios escogió y redimió a Israel. La segunda razón que yo quiero mencionar dice: para ilustrar a las naciones la bendición de servir al Dios verdadero. Para ilustrar a las naciones la bendición de servir al Dios verdadero. Amados hermanos, es una bendición poder servir a Dios. No hay una satisfacción más grande. Yo no la he encontrado. Me gusta mi trabajo secular. Me gustan muchas cosas, pero no he encontrado satisfacción más grande que poder servir al Dios verdadero. Saber que cuando tenemos luchas y dificultades, tener a quien acudir, tener a quien correr cuando estamos en tribulación. Es algo importante poder servir a Dios. Y Dios quería que Israel, y esto vamos a volver obviamente más adelante para aplicarlo a la iglesia, pero aquí estamos hablando de Israel, al cual Dios había escogido para que pudiera hacerle ver a las naciones la bendición que hay en servir a Dios. Vamos a leer nuevamente, vamos al libro de Deuteronomio. Ahora vamos al capítulo 33. Deuteronomio 33, versículos 26 al 29. Deuteronomio 33, 26 al
29. Dice: no hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. Déjeme detenerme allí tantito, porque a veces se pregunta, bueno, ¿y quién es Jesurún? A veces nosotros nos molestamos, a veces, bueno, hay gente persinada. Yo no soy así persinado de asustarme por cada cosa, pero es una manera poética de Dios hablarle a su pueblo. Es un nombre honorario que Dios le da a Israel, y lo que Jesurún significa es simplemente amado o recto, o el que ama lo recto. Entonces, si lo leemos de esta manera, pudiéramos decir que Dios ama y protege a todos aquellos que aman la rectitud y la justicia, porque dice: no hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. Lo que aquí nos está diciendo es haciendo como una alusión a un rey que cabalga con toda su majestad para ayudar y bendecir a su pueblo. Este nombre de Jesurún se usa más que todo en lo que es la Biblia de los 70 o la Septuaginta. Es donde se usaba más este nombre para identificar a Israel. Pero aquí nos está diciendo de que Dios no hay, dice, como el Dios de Jesurún. Y yo le puedo decir a ustedes, amados hermanos, no hay ningún Dios. Usted puede leer en la Biblia, porque allí la Biblia no cuenta mentiras, pero relata mentiras de otros. Cuando hay personas que creen en dioses falsos y que incluso hacen sacrificios a esos dioses falsos, incluso sacrificios humanos. Pero una cosa yo le quiero decir: no hay ningún Dios con D chiquita que pueda hacer por sus adoradores, por sus seguidores, lo que Jehová, el Dios Todopoderoso, ha hecho por su pueblo. No hay ningún Dios, no hay nadie que pueda hacer las obras que nuestro Dios hace. Dice que cabalga sobre las nubes. Él lo hace, cabalga sobre los cielos como un rey soberano para dar rápida y completa victoria a su pueblo. Seguimos leyendo. Dice el 27: el eterno Dios es tu refugio. Cuando hay alguien que ama la rectitud, que ama la verdad, Dios es su protector. Él es el protector de los que aman la rectitud. Él es el eterno Dios, Él es nuestro refugio. Y acá abajo, los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo: destruye. E Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola, en tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová? Escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Es como cuando a veces le decimos a nuestra esposa, ¿no? Eres una suertuda de tenerme. Qué suerte tienes de tener un marido como yo. Es lo que más o menos nosotros lo decimos en broma, hermanos, pero es una manera cierta aquí de decir: qué benditos, qué bendecidos, qué bienaventurados, o si quiere decirle, qué suertudos son aquellos que tienen a un Dios como nuestro Dios. Qué bendición poder tener a un Dios como este, que pelea por nosotros, que nos ayuda, que nos bendice. Así que tus enemigos, termina diciendo, serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Tenemos un Dios grande, un Dios poderoso. Hay unas escrituras más que quiero que leamos acerca de esto, de la bendición que hay de servir
al Dios verdadero. Primer libro de Crónicas, capítulo 17, versículos 20 al 21. Primer libro de Crónicas, capítulo 17, versículos 20 y 21. Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. Aquí el pueblo le está diciendo: no hay un Dios semejante a ti, según lo que nosotros hemos oído. ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese un pueblo para hacerle nombre con grandezas y maravillas, echando a las naciones de delante de tu pueblo que tú rescataste de Egipto? Hermanos, los hechos que Dios hizo, las maravillas que Dios llevó a cabo en Egipto, el abrir al mar rojo. Cuando usted lee el libro de Josué, cuando los espías llegan a la casa de Rahab la ramera, ahí Rahab les confiesa que el pueblo de Jericó ha desfallecido, está desmayando, está temeroso por las grandes obras que Dios había hecho con su pueblo. Amados hermanos, no hay problema tan grande que Dios no pueda resolver. No hay virus tan grande que Dios no pueda extinguir. Tengamos fe y confianza y sigamos adelante. Salmos 144:15. Permítame hallarlo primero. Dice el Salmo 144, versículo 15: bienaventurado el pueblo que tiene esto. Y si usted lee en los versículos previos, viene hablando de muchas cosas, de bendiciones, pero luego dice el 15b: bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Usted y yo, hermanos, somos un pueblo bienaventurado, porque tenemos un Dios grande y poderoso. Vamos, sé que el tiempo ha avanzado, pero darles una tercera razón por la cual Dios rescató a su pueblo, escogió a ese pueblo, y esto también tiene que ver con nosotros. Y repito, lo vamos a retomar más adelante en las próximas enseñanzas, cuando estemos entrando en lo que es un hombre conforme al corazón de Dios. La razón 3 o número 3 que yo tengo aquí es para recibir, preservar y transmitir las Escrituras. Fueron las razones por las cuales Dios escogió a este pueblo, y creo que con esto vamos a concluir por hoy. Continuaremos la próxima semana, primero Dios, pero quiero que leamos nuevamente en el libro de Deuteronomio. Está muy solicitado este día, Deuteronomio. Vamos al capítulo 4, versículos 5 al 9. Deuteronomio 4, 5 al 9. Le dice Dios al pueblo: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Aquí Moisés hablando algunas de sus últimas palabras al pueblo. Y luego dice el 6: guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente
pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Déjeme detengo un rato aquí, hermanos. Conocimiento es práctica. Y usted y yo tenemos la palabra de Dios. Tenemos el conocimiento de la palabra, pero tener un conocimiento no basta si no lo practicamos. Y creo que estos días, así como aquí está hablando, que Israel estaba siendo comisionado para poder mostrarle al mundo la grandeza de Dios, los estatutos de Dios, los mandamientos de Dios. Y entonces cuando los otros pueblos escucharan la justicia de este pueblo, la justicia del Dios de este pueblo, entonces dirían ciertamente: pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Hoy en día tenemos nosotros la oportunidad, pueblo de Dios, gente que me escucha, de poder mostrar ese carácter de Dios. Lo miramos en las tiendas, la gente anda alborotada, la gente no tiene paciencia, la gente no tiene amabilidad, la gente no tiene cortesía. El que más primero llega trata de agarrar todo cuanto puede, aunque no necesiten estas cosas en casa. Se los están llevando porque están en pánico. Lo lamentable de esto sería que aún nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, estemos haciendo estas cosas. Debemos demostrar la cordura, debemos demostrar la sabiduría, debemos demostrar el amor de Dios en medio de una situación tan terrible que estamos viviendo. Aprendamos a ser corteses, a agarrar nomás lo que necesitamos, a pensar que hay gente que tiene niños, que hay ancianos que no pueden aguantar mucho tiempo, que aparte están enfermos y que necesitan comida, necesitan alimentos. Es tiempo de mostrarlo. Conocimiento es práctica. Debemos practicar lo que de Dios nosotros hemos aprendido. Sigue diciendo el versículo 7: porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Dios está cerca de nosotros, hermanos. Dios ha venido mostrando su amor y su misericordia a través de los años, lo sigue mostrando. No hay otro Dios que esté tan cercano a su pueblo como lo está Dios de nosotros. Dice el 8: ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Amados hermanos, Israel fue escogido con un propósito. Y voy a cerrar con Romanos capítulo 3, versículos 1 y 2. Romanos 3, versículos 1 y 2. Dice Pablo, hay por aquí algunas objeciones que parece que le habían traído a Pablo, y dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? Es una pregunta. Y hay otra: ¿o de qué aprovecha la circuncisión? Y luego Pablo responde: mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Quizá vamos a regresar en esto más adelante, como lo dije, pero aquí estamos viendo que hay unas objeciones
Como que alguien dice, bueno, ¿y qué ventaja tienen entonces los judíos si aparecen a la par delante de Dios? ¿De qué aprovecha ser judío y de qué sirve la circuncisión? Y Pablo contesta, de mucho, porque a este pueblo le fue confiada la palabra de Dios. Y eso es algo importante a notar, amados hermanos, que la palabra de Dios le fue confiada a este pueblo. Se les confió el Antiguo Testamento para que lo guardaran puro, sin corrupción alguna. Pero esta palabra también se le ha confiado a la iglesia en nuestros días. Y esto lo vamos a retomar más adelante. Yo solo quiero decirles que Israel fue escogido con múltiples propósitos delante de Dios. Fue escogido para que diera testimonio del único Dios verdadero, para revelar las bendiciones que hay de servir a Dios, pero también para recibir, preservar y poder predicar esta palabra. Voy a cerrar con una oración diciéndoles, amados hermanos, que lo que Dios le dice a este pueblo de Israel nos lo dice también a nosotros. La palabra nos enseña que Él no ha cambiado, es el mismo de ayer, de hace siglos, es el mismo que abrió el Mar Rojo, es el mismo hoy y será el mismo mañana. Nuestro Dios no ha cambiado. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras ofensas, nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Padre, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Hay un pueblo en casa. Tú conoces las circunstancias, amado Señor, que no nos podemos reunir como iglesia, pero oramos que tu pueblo no pierda el ánimo, que tu pueblo se mantenga al corriente, se mantenga a la expectativa, leyendo tu palabra, orando en su casa. Que el pueblo pueda en estos momentos también estar pendientes de las enseñanzas que se están llevando a través de las diferentes plataformas. Que tu pueblo se pueda seguir alimentando de tu palabra. Bendice a la iglesia Torre Fuerte. Bendice a las familias de Torre Fuerte. Bendice los matrimonios, aquellos matrimonios que pudieran estar en conflicto. Que tú, Señor, los bendigas y traigas paz a su vida, a su corazón, a su hogar. Que haya armonía en las familias. Padre, aquellos que están enfermos, pedimos que tú los sanes, que tú tengas misericordia de ellos. Pedimos por los hermanos que están enfermos, por nuestra hermana Ramona, que tú la sigas bendiciendo, que tú la sigas fortaleciendo, que tú la sigas ayudando, Señor, que tú sigas bendiciendo a todos aquellos que están pasando necesidades. Que tú seas Jehová Jireh, el que provee para sus necesidades. Aquellos que tengan el corazón turbado, que tú seas Jehová Shalom. Aquellos que están siendo, Señor, quizás perseguidos o acosados por el enemigo, por las tentaciones, que tú seas Jehová Nisi, el que pelea sus batallas. Padre, te rogamos que tú seas el Shaddai, el Dios que es todo suficiente para las necesidades de tu pueblo. Aquellos que no estén trabajando, que tú les bendigas, que tú les proveas, mi Señor. Oramos por esta nación. Bendice a Estados Unidos, bendice nuestra ciudad de Houston. Bendícela, Señor, en todo momento. Guárdala y te rogamos, mi Señor, conforme a tus muchas misericordias, que este virus se extinga pronto, Señor. Esperamos en tus misericordias, Padre bueno. Pedimos que tú bendigas a nuestros países de origen.
Bendice a las naciones, mi Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús y te rogamos que el pueblo, que la nación, que el mundo pueda parar y pueda voltear sus ojos hacia ti y mirar que no hay Dios fuera de ti, que no hay quien salve fuera de ti. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, por todas tus bendiciones. Amén.